La escena del Evangelio de hoy nos narra un episodio tétrico, por no decir macabro. Una escena en la cual se unen todos los vicios. Vemos este palacio donde tenemos en primer lugar a Herodes, el poderoso, el rey, enfermo de poder, de tener y de placer, esclavizado por estos tres ídolos. Y en torno a él toda una corte que tiene los mismos vicios de distintas maneras. Tenemos a Herodías, esta mujer interesada que no había dudado en dejar a su marido, que solo le había servido como un escalón para llegar al rey, y se había terminado casando con su cuñado, una mujer sin escrúpulos y que además odia a Juan el Bautista. Ahora veremos eso. Tenemos a la hija de Herodías, esta muchacha que había aprendido muy bien las artes de su madre, que había aprendido a seducir a los ricos, una jovencita que seduce al rey, lo enamora. Entonces ahora el rey está enamorado, no solamente casado con su cuñada, sino enamorado de su hijastra. Y esta niña, jovencita, pide que le traigan la cabeza de un muerto, que maten a Juan el Bautista y le traigan la cabeza en una bandeja, algo macabro. Y vemos la escena terrible de cómo matan a Juan el Bautista, le traen como trofeo esa cabeza, la entregan en sus manos y ella se lo lleva orgullosa a su madre y se la entrega en público delante de todos los invitados. Imaginémonos esa escena tan escabrosa. Y todo esto ante los ojos de estos invitados. Todas esas personas que no solamente toleran esos pecados, sino que los aplauden y que están allí tratando de congraciarse con el poder. Todo esto podemos tomarlo claramente como una imagen de lo que es el mundo del poder. El mundo del poder, donde se aplaude la inmoralidad y se aplaude la muerte. ¿Cuántos políticos, por ejemplo, en el mundo, pues, para estar donde están, han tenido que apoyar todo tipo de políticas contra la familia, contra el matrimonio y contra la vida? Y no solamente esto, sino que como vemos aquí, todo funcionaba muy bien en medio de ese ambiente de pecado. Todo parecía próspero, todo parecía maravilloso, hasta que aparece la voz de un santo que simplemente predica la verdad. Juan el Bautista dice lo que todos sabemos, que no está bien que un hombre se case con su cuñada cuando todavía está vivo su hermano. Y entonces allí viene el odio hacia esa voz. Juan el Bautista había sido llamado, él mismo se había calificado, había dicho: yo soy la voz de la conciencia en este caso, la voz de Dios que clama como profeta, el último de los grandes profetas, que también muere mártir, y genera odio. Herodías lo odiaba. El Evangelio de Marcos, hoy leímos Mateo, pero en el de Marcos se dice todavía más claramente cómo Herodías lo odiaba y era ella quien lo quería matar, mientras que Herodes propiamente lo escuchaba con gusto. Por más que él vivía en pecado, lo tenía por un hombre grande, lo admiraba. Y Herodes, que supuestamente era el que tenía el poder, el rey, el que todo mundo alababa y adulaba, pues era el que menos manda. Aquí nos dice que él no quería matarlo, pero que al final lo tuvo que hacer, porque se lo había prometido a su hijastra.
porque en un momento de pasión hizo una promesa que nunca debió hacer. Porque vivía manipulado por su mujer, que era quien lo mandaba. Y como dice aquí, y porque los invitados esperaban que cumpliera su promesa. Entonces al final el único que no mandaba era él. Mandaba a su mujer, mandaba a la hijastra, mandaban los invitados, porque al final quien no sirve únicamente a su conciencia, sirve a todos los intereses y quiere congraciarse con todo el mundo. Y eso es lo que le ocurrió a Herodes. ¿Qué hizo? ¿Cómo mataron a Juan? Le cortaron la cabeza, pero para ser más específicos, no le cortaron la cabeza propiamente, le cortaron el cuello, ¿no? Es decir, la voz la acallaron. Cortaron la voz de la conciencia y cortaron la voz de quien hablaba la verdad. Y esa es la situación de quien hoy, como cristiano, anuncia la verdad. Querrán callarnos nuestra voz, nuestra boca. Y eso se puede hacer de muchas maneras. Hoy por hoy se hace colocándonos una etiqueta. Discurso de odio, con todas las etiquetas derivadas de esto, para decir que tú no tienes nada que opinar, porque si tú hablas de la verdad, eres intolerante. Pidámosle al Señor que nos dé valentía para asumir todas las consecuencias de vivir en la verdad y de anunciar la verdad. Y que nuestra vida, en medio de la putrefacción que muchas veces puede vivir el mundo, sea una luz en medio de la oscuridad. Que así sea.